una técnica radiográfica en la cual la película radiográfica, que es de mayor tamaño que una retroauricular o periapical, tiene contacto la parte sensible con las caras oclusales de la pieza dentaria. Es una técnica que nos permite observar lesiones patológicas de mayor tamaño que no se pueden ver en una radiografía retroauricular o periapical, como quistes, tumores, fracturas de los maxilares, fracturas alveolares, fracturas radiculares, dientes supranumerarios, remanentes radiculares, ya que los pacientes edéntulos nos permite observar el reborde alveolar del maxilar superior y de la mandíbula. En niños, donde las piezas dentarias permanentes están en pleno proceso de evolución intraósea, o sea, debajo del hueso, de la cortical del hueso, que clínicamente no lo podemos observar, pero sí radiográficamente, ya que nos puede permitir observar si está presente o ausente la pieza dentaria. En pacientes que no pueden abrir la boca por algún traumatismo, muchas veces el paciente puede sufrir una avulsión dentaria, que es sacar parte del diente fuera del suelo alveolo, como en la imagen que tienen ustedes en copia, donde los incisivos centrales inferiores están en posición horizontal por un traumatismo. Ahí vayan a colocarle una periapical ahí. El paciente no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el movimiento de la pieza dentaria, uno, le causa pánico, y dos, dolor. Pero pongan una pulsal, abre usted la boca y eso sí lo permite, porque no tiene contacto con esa zona. Pero sin embargo, la imagen que vamos a poder observar radiográficamente nos permite observar si es que hay fracturas radiculares, ¿no? Y determinar también el tipo de fractura alveolar, de dónde a dónde se ha producido. Esta técnica radiográfica utiliza angulaciones axiales y caudales con relación al maxilar superior. ¿Cuándo vamos a decir que la dirección del rayo es axial? De arriba hacia abajo. ¿Y cuándo caudal? Cuando el rayo central viene de arriba hacia abajo, axial. Y cuando es de abajo Caudal. hacia arriba, caudal. Esta técnica radiográfica la vamos a clasificar en técnicas centrales y técnicas laterales, donde la mayoría el nombre lleva siempre la palabra oclusal, pero también nosotros podemos determinar, por ejemplo, una cráneo, una gravelo, una naso oclusal, como una cráneo, una gravelo o naso axial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una periapical yo no puedo decir una radiografía axial, porque tiene una angulación positiva que es de mucho menor grado que la que utilizamos en las técnicas oclusales.
Entre estas técnicas centrales que tienen relación con la línea media, por eso lo toman de centrales, que tienen relación con la línea media, tenemos la craneoclusal, clavelo-cruzal, nasoclusal, anteroinferior y la oclusal inferior panorámica, o cráneo, clavelo, naso, axial, antero inferior o anterocaudal y una oclusal caudal panorámica. Porque ya obvio el nombre inferior por caudal. O sea, yo puedo determinar con esos nombres dichas técnicas. Antiguamente, ustedes leen el libro de Gómez Mataldi, que es uno de los primeros libros de radiología que llegó acá al Perú. En ellos hablan de la cráneo, glavelo, naso, antero y oclusal inferior panorámica. Nosotros, al menos los autores ñiques, determinamos el nombre de axiales y caudales porque cuando mi padre estuvo en Alemania, en la escuela de medicina de los médicos le decían: doctor, por favor, que tome una radiografía glavelo axial. Yo axial conozco solamente las técnicas extraorales, pero las técnicas intraorales no. Entonces cuando indagó, preguntó pues al radiólogo de servicio, y por otro, en Alemania nosotros conocemos las técnicas en axiales y caudales. ¿Por qué? Porque los médicos utilizan esa terminología, y en Europa, para ser odontólogo, primero tienes que ser médico. Y la odontología es una especialidad. Ya actualmente ya España se ha liberado de eso, que ahora sí los odontólogos ya son estomatólogos, porque hacen internados, así como ustedes. Pero en el Perú ustedes no pueden ser estomatólogos, por eso que salen con el título de cirujano dentista. Ni siquiera en Cayetano salen con el nombre de estomatólogo, porque primero tendrían que estudiar medicina y después hacer la especialidad de la odontología. Esa es la diferencia. Claro, muchos no lo sabemos. Yo la verdad que no lo sabía hasta que tuve familia allá y bueno, tenía intenciones de irme, porque no sabes qué, primero tienes que estudiar medicina, de ahí das un examen para que puedas convalidar tu carrera. Decía yo, ¿para qué? ¿Para ganar unos soles más o unos euros más? A veces hay que pensarlo bien cuando uno se quiere ir del país. Si uno se quiere ir del país, hay que hacerlo soltero. Casado ya. Porque uno extraña a la familia, uno extraña a los hijos, sobre todo si uno tiene sentimientos, ¿no? Porque también hay padres y madres que no extrañan a los hijos, ¿no? Entonces, eso es un poco que te, como se dice, no te permite hacer lo que tú quieres. En cambio, soltero, te va, ya ni regresa porque encuentras allá otras chicas o otros chicos. Y le dicen, ¿para qué voy a ir? Si allá acá están mejores, blanquitos, gringuitos, todo. Y a la ciudad, ¿no? Porque puede tocarte un loco, ¿no? Esa es la ventaja que tiene de estudiar lo que es la carrera de estomatología. Lo que espera, o sea, lo que se espera acá, que un día la carrera de odontología tenga ese nivel. ¿Para qué? Para que esté al nivel de la medicina. Nosotros estamos ahorita, debajo de los médicos. Por eso que los médicos abusan. Los médicos creen que porque estudiaron un año más, y ojo, ahora estamos, ustedes estudian 7 años, ¿no? O 6. 6, claro, los médicos estudian 7 años. Yo creo que porque estudian un año más son mejores que nosotros.
Pero como una vez le dijo un médico, tú lo único que haces es poner el estetoscopio, tomar la presión y recetar. En cambio nosotros no, trabajamos según una cavidad tan pequeña y tenemos una habilidad para hacerlo. En cambio tú quieres hacer una cirugía, tienes que abrir todo esto para poder hacer la cirugía. Así que ten cuidado, no te metas con todo. También puede que uno se haga respetar, ¿no? Sí, profe. Porque si no te hace respetar, no te deja ir, pues ese te va a tener, como dice, pisado. Bueno, continuamos entonces. Hemos dicho que tenemos técnicas centrales, que es la cráneo cruzal, donde el rayo central se dirige aquí en lo que es la zona superior frontal, ¿no? Esta técnica se utiliza una angulación de 125 grados aproximadamente. ¿Con qué finalidad? De incidir en el eje longitudinal de la pieza dentaria en un plano ortográfico. Obviamente los incisivos centrales ustedes saben que están ligeramente hacia el vestibular, ¿ya? Entonces lo que nosotros, al colocar 125 grados, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a incidir al eje longitudinal de la pieza dentaria. Yo no sé si ya ustedes llevaron en teoría técnica cruzal. ¿Llevaron? ¿Técnica cruzal llevaron? Ya. Ahí les han dicho que es la técnica prohibida. Porque ese profesor no conoce de colimación. Claro. Es una técnica radiográfica que nosotros lo usamos, así digo, yo la uso, pero yo uso un colimador. Un colimador pequeño que va a sensibilizar solamente esa zona. Utilizo pantallas intensificadoras o reforzadoras en un pequeño ejercicio para reducir el tiempo de exposición. Entonces pregúntele a su profesor, si para usted esta es la técnica prohibida, la frontal y la lateral, ¿qué? ¿No es prohibida? Es para que piensen. La frontal y la lateral, el radiógeno es de mayor tamaño que la del cráneo. ¿Por qué? Porque si yo colimo los rayos, de repente lo colimo muy pequeño, que no voy a sensibilizar todo el cráneo. Y esto lo sabe pues el que tiene equipo de rayos. Yo tomo radiografías frontales, tomo radiografías laterales. Y a pesar de eso colimo mis rayos. ¿Y cómo los colimo? Aquí no voy a poner un cono cuando tomo una frontal o una lateral, porque la distancia es mayor. Se toma 1,50 m, ¿ya? Como mínimo. ¿Con qué finalidad? De que el tamaño del cráneo tenga una menor distorsión. ¿Ya? Apague la luz, por favor. Si yo tomo una radiografía imaginemos lo que te sea el cráneo. Si yo tomo una radiografía a 30 o 70 centímetros como toman en los hospitales, miren de qué tamaño sale el cráneo. Sale cráneo. Por eso que ustedes cuando van al hospital, una radiografía del cráneo se les entrega en una película de este tamaño, que parece el cráneo de un extraterrestre, ¿no? En cambio nosotros los odontólogos, cuando nosotros trabajábamos en el hospital regional y hacíamos cirugía maxilofacial y tomábamos radiografías cefalométricas y frontales o laterales de los pacientes y la llevábamos a una película pequeña, los médicos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo hacen para que se haga el menor tamaño del cráneo? ¿Qué hacemos? A mayor distancia.
Dense cuenta ustedes que cuando estoy cerca, miren cómo se observa la sombra. Nítida. ¿Ya? O ahí. Miren cómo se observa la sombra. Nítida. Pero cuando yo alejo, ¿la sombra se ve igual de nítida? No. Ya no. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se vea más nítido? Aumentar la luz. Y cuando aumento la luz, ¿qué aumento en el equipo de rayos X? El tiempo de exposición. Porque si no, no me sale la verdad. Entonces, si yo acá si en una lateral, y por eso cae lo de Cayetano, ¿ya? Si en una lateral yo tengo que tener ese haz redógeno, fíjese el tamaño, para poder obtener la imagen de todo el cráneo, en una cráneo cruzada, reduzco el tamaño de la radiación. Vaya y enseñe a su productor, porque hasta ahora no entiende, no aprende. Esa es la diferencia. ¿Y por qué le dice la técnica prohibida? Porque la leyó en Freca, un brasilero, que al igual que los argentinos, por querer hacer el protagonismo académico, ya, lo dice. Pero si va a Chile, la cosa es diferente. Chile formó la primera escuela dental de radiología en toda Latinoamérica. Fue el primer país que hizo la especialidad de radiología en toda Latinoamérica, con profesores preparados en Alemania y en Estados Unidos. El doctor Roberto Contreras está, un maestro preparado en Alemania, que cuando él adquiere a sus asistentes, uno de ellos, el doctor Luis Alfaro Lira, que van a escuchar después ustedes en mi clase cuando hable sobre la ida Ennis, porque fue alumno del doctor Leroy Ennis, ¿ya? Paraban discutiendo, pero el doctor Alfaro le demostraba, así como yo, con la luz, las leyes de predicción. Si ustedes compran el libro de un chileno, de doctor, no me acuerdo en este momento, es el único que habla de leyes de predicción también en su libro, porque después en otros libros, leyes de predicción, ustedes no van a encontrar. O bien el libro del doctor Roberto Contreras está, o de este profesor chileno que es el único que ha sacado un libro de radiología oral maxilofacial en Chile. Entonces, ¿le podemos decir la técnica prohibida? Imaginémonos que estemos haciendo nuestro serum en la sierra. Nos llega un paciente con dolor en el maxilar superior, una presión, siente una presión excesiva, y al observar clínicamente vemos que las piezas dentarias están en su posición menos una del canino, que es la pieza dentaria que más impactos tiene en el maxilar superior, sobre todo en la zona anterior. Ese canino formó un quiste, porque el quiste dentígero que se origina por la presencia de pieza dentaria. Cuando yo incida, como les dije, en un plano ortográfico en las piezas dentarias, estas van a salir en forma de perla. Saquen su copia de imagen, busquen técnica González. Como le digo, va a salir en forma de perla, ¿por qué?
Porque en el objeto está incidiendo el rayo en un plano ortográfico. Entonces, por ejemplo, ahí usted que ve un punto, una imagen circular. Pero usted no sabe la longitud que tiene. ¿Ya? Pero yo radiográficamente puedo decir, si la longitud es corta, ¿va a ser radio opaco? Si la longitud es corta, mantenemos así, ¿va a ser radio opaco? ¿Dónde va a ser más radio opaco? ¿Ahí? ¿O acá? Acá. ¿Por qué? Porque hay mayor densidad. En cambio, acá menor densidad. Entonces usted va a diferenciar la imagen más radio opaca porque el objeto está en un plano ortográfico y su densidad es mucho mayor que cuando solamente la tapa está sola. Pero cuando usted lo ve así, lo está observando en un plano de superficie, que es lo que vemos en todas las radiografías periapicales, en la panorámica, por ejemplo. Entonces, esta técnica radiográfica nos va a permitir observar posición de caninos retenidos o impactados si están ubicados por palatino o por vestibular. Pero ya tú ese objeto lo vas a ver en otro plano. No lo vas a ver igual que la posición de las piezas dentales. Acá lo vas a ver en un plano de superficie. Es como si esto fuera el canino y esto fuera el diente. Pero si tú tomas una radiografía periapical, ahí sí vas a poder observar la dimensión que tiene el objeto. ¿Debido a qué? A la dimensión del rayo central. Mira cómo incide. En un plano ortográfico al eje longitudinal de la pieza dentaria. De tal manera que si el canino estuviera por acá, por ejemplo, yo puedo tomar una radiografía lateral y voy a ver así, el canino, en un plano ortográfico. Y ahí yo no sé si la corona está hacia la línea media o hacia la zona retrovirada de la pieza dentaria. Pero si yo tomo ya una cráneo cruzada, ahí voy a ver la posición de la corona. ¿Qué es lo importante? Porque en toda cirugía que revisemos nosotros de piezas retenidas o impactadas, tenemos que ubicar la corona, porque es lo que tiene mayor tamaño. Al extraer usted la corona, la porción radicular sale fácilmente. Esa es la diferencia entre técnica radiográfica, donde las piezas dentales se van a observar como si fueran pérdidas debido a la incidencia del rayo central en su eje longitudinal, lo cual nos da una imagen en un plano ortográfico, mientras que la de la pieza retenida, puede ser un canino, que también puede ser un odontoma, lo vamos a observar en un plano de superficie. La película, la posición acá es el eje longitudinal más largo de derecha a izquierda. La posición de la cabeza del paciente es posición 1. En la técnica cruzales vamos a utilizar las 3 posiciones del espacio. Posición 1 para el maxilar superior, 2 para la mandíbula, ¿ya? Sobre todo la anterior, y 3 para las técnicas ortogonales. ¿Por qué? Porque el rayo va perpendicular a la película. ¿Alguna pregunta? Pues saquen todas sus copias porque ahí están las imágenes. Ahí lo van a entender mejor. Había una lateral que el paciente tenía que poner su mentón en el hombro. Para llevarme la contra, él llama dogma, pero la verdadera técnica es Julio.
¿Cuál? Es Will. Will. Sí. Y no tengo que llevar el mentón hacia el hombro, porque parecería raro, es un hombre. Se para por la avenida de Quito. Lo único que tengo que hacer es que el paciente gire la cabeza, ¿ya?, y hacia atrás, ¿con qué finalidad? De poder colocar el cono directriz. ¿Me va a quitar eso? A nivel del ángulo mandibular o góneo. ¿Ya? Yo le digo ángulo mandibular, porque góneo es un punto craniométrico. Yo aquí, en la superficie, clínicamente yo no veo el góneo, pero sé que está acá el ángulo mandibular. Entonces hay que saber también expresarse a veces en lo que es la radiología. Creen que porque ya le pusieron góneo, ya son más radiólogos. Góneo en una radiografía, pero clínico, ángulo de la mandíbula. Utilizo una película periapical. La parte sensible va de la segunda premolar hacia el borde anterior de la rama ascendente, apoyada con el dedo, y el rayo va perpendicular a la película. Esa es la técnica de Will. Seguimos con las técnicas oclusales. Ahora, esa Donovan se utiliza para piedras muy pequeñas. Creo que tiene su nombre, no se llama como oclusal. Bueno, ahora pasamos a la labelo oclusal. Ustedes saben, paciente que de repente, porque uno puede decir, no, que la técnica por desplazamiento. Muy bien. Muy bien. Pero la técnica por desplazamiento no funciona si la pieza dentaria está por vestibular o por palatino, o igual. Pero cuando está en el centro, pregúntele a su productor y me trae la respuesta a la próxima clase. La próxima clase toca técnica por desplazamiento. ¿Ya? No, panorámica y después viene desplazamiento. Acá yo puedo saber si la pieza está por vestibular o está por palatino, pero cuando está ahí, es bien complicado. Sobre todo cuando se localiza entre los arcos radiculares y la pieza dentaria, se en el centro. Ahí la técnica por desplazamiento no te funciona, porque igual se mueve con las raíces. De ahí que a veces muchos cirujanos fracasan, porque dicen, ya está por vestibular, y empiezan a abrir por vestibular, osteotomía, llegan a la porción radicular y nada, sigue el hueso. Sigue, oye, no encuentro, ya no puedo seguir más porque ya voy a perforar la cápsula palatina. En cambio, la técnica de acá en oclusal te va a dar la posición de la pieza dentaria. En la labelo oclusal, la angulación es 70 grados. La posición de la película es aquí en el eje de la labio de derecha a izquierda, horizontal, y la posición de la cabeza es la posición. En la labelo oclusal, el rayo central se dirige entre ceja y ceja. Esta es la película. El rayo central se dirige entre ceja y ceja. La película adopta ya esta posición. El mismo que va a abarcar
es la radiola. Entonces nos va a permitir observar desde la zona posterior hasta la zona anterior, prácticamente un plano panorámico, todas las piezas dentarias del maxilar superior. Pero ya no se observa en un plano ortográfico. ¿Por qué? Sí. Porque el rayo central no incide en el eje longitudinal de la pieza dentaria. Lo que observamos en la zona anterior es un plano de superficie. ¿Y su copia? ¿Su copia? Saquen la copia, saquen su copia. Todos saquen su copia. ¿Qué página es? ¿Tienen que usar? 7, 8. 6, 8. ¿Cuántas páginas les quedan ustedes para su examen de radio? Por temas son O sea, son 7 temas, 21 páginas aproximadamente. ¿Cuántas páginas? Pero acá son como 65. La página 6, 8. Ahí pueden observar el agravelo cruzante, donde va dirigido el cono, 70 grados. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar yo la radiografía glabelo cruzal de la cráneo cruzal? Si la cráneo cruzal hemos dicho que vamos a ver en un plano ortográfico de las piezas dentarias, acá se va a observar en un plano de superficie. En la cráneo cruzal, por ejemplo, yo no puedo hacer estudio del seno maxilar, ni de la cavidad exterior de la ventana, ni de la cavidad nasal. En cambio, en la glabelo sí, porque se observa tabique, la sobreproyección de la pared laterobasal del piso de las fosas nasales, fosas nasales, senos maxilares, conductos. También creo que salía el conducto lacrimonasal. Conductos lacrimonasales. Pero a veces esa es una, como se dice, una manera de poder reconocer la técnica. Primero, la posición de la película. El eje longitudinal hemos dicho que es de derecha a izquierda. La posición de la pieza dentaria. Estas salen ligeramente esforzadas por la mayor angulación. Vamos a llevar la estructura, tabique, orano incisivo, senos maxilares, fosas nasales y los conductos lacrimonasales cerca de las molares, las segundas molares o detrás de ellas, superiores. Pero en sí, esto es la sobreproyección de los conductos lacrimonasales, porque los conductos lacrimonasales quedan a este nivel. Como está en la dirección del rayo central, esto se superpone en la zona posterior. ¿Ya? O sea, acá tenemos los conductos lacrimonasales, entonces se superponen a nivel de las molares. Como lo dije en teoría, últimamente pensaban que eso era el agujero palatino posterior, pero por incidencia del rayo, usted agarra si quiere un cráneo, ponga el plomo en los conductos lacrimonasales, pues va a ver cómo sale sobreproyectado o no posterior. En los agujeros palatinos posteriores no se ven. ¿Por qué? Hay tanta estructura anatómica que se superpone. Por eso que radiográficamente no se observa en la cruzada. Entonces hemos dicho 3 características.
Posición de la película. Escorzamiento de los dientes anteriores. Y la imagen sobreproyectada de los conductos lácrimo-nasales. La técnica que nos sirve para ver, ya hemos dicho, quistes, tumores. Dientes supranumerales. ¿Ya? Los supranumerales. ¿Dientes supranumerales? No dijo que también podía haber, como en el otro caso, el incisivo que puede estar retenido también. También piezas retenidas. Por si acaso una radiografía oclusal, lo que es el labelo, naso, no le va a dar la posición de una pieza retenida. Porque la diferencia es otra. Solamente la cráneo te da la posición de una pieza retenida. Porque tú ves el objeto en plano ortográfico. En cambio, la otra, como ya se ve en el plano de superficie, si está por vestibular, puede salir proyectada. Por ejemplo, si la pieza esta está acá, le va a salir sobreproyectada acá, en la película. Seguimos con la naso oclusal. Donde el rayo central se puede dirigir a la punta de la nariz o al centro de la nariz. Cada autor tiene su, como se dice, hace su pequeña modificación para que ya pues, se haga más reconocible. Si yo lo dirijo a la punta de la nariz, la zona anterior de la maxilar superior es la que se va a observar más limpia. Y si la dirijo al centro de la nariz, entonces voy a poder tener una mejor visión de la zona media palatina del maxilar superior. Normalmente yo pongo cuando es media palatina, cuando hay fracturas alveolares, cuando hay quistes nasopalatinos de gran tamaño, porque hay quistes muy pequeños que recién están formando, también de gran tamaño, así podemos observarlo gráficamente. En la naso oclusal, la angulación es de 65 grados. La posición de la película es el eje luminoso vertical, no horizontal, y la posición de la cabeza es posición 1. ¿Qué es lo que voy a observar en el naso oclusal? Que los dientes anteriores me van a salir más largos. Lo cual me puede permitir observar fracturas radiculares. Fracturas alveolares. Fractura a nivel de la línea media. Para hacer un estudio de la zona anterior del maxilar superior. Por ejemplo, si tengo que tomar radiografías periapicales, ¿no? Acá, si el paciente no puede abrir la boca, o hay una fractura, abolición de la pieza dentaria, o una oclusal, suficiente. ¿Se dan cuenta cómo cada técnica tiene su función? Con respecto a la mandíbula, que muestran acá son superiores, ahora vamos a hacer las inferiores.
tenemos la anterior inferior, donde la angulación es de menos 55 grados. Punto de referencia, el mentón. Posición de la película, el eje lunar más largo, de adelante hacia atrás. Y la posición de la cabeza del paciente en posición 2. Es una técnica radiográfica, como ustedes pueden verla ahí en el gráfico número de la página 68, la última imagen. Vamos a observar los incisivos centrales inferiores. La parte basal, mandibular, nos permite observar, por ejemplo, acá tenemos la apófisis penis con su ópero lingual, pero muchas veces se puede confundir con un mesodén. Los mesodén no solamente están ubicados en la maxilar superior, también pueden estar ubicados en la mandíbula. Cuando están localizados en la línea media, toman ese nombre. Antes solamente nos enseñaban que el mesodén era cuando estaba entre los incisivos centrales superiores. Ahora ya no. Es cuando está en la línea media. Puede ser superiores o inferiores. Hubo un profesor también que había estudiado en Cayetano, hecho su especialidad en Cayetano, y decía que el mesodén es las piezas dentarias que estén localizadas entre canino y canino. Yo también era profesor de imagen, y yo agarré y dije, demuéstrame eso por favor, dame la literatura para yo poder enseñar. Porque mientras yo no tengo un documento en la mano que diga que es así, yo no lo voy a enseñar. Ahí podría haber una controversia. No, pero eso lo quieren en Cayetano. Entonces, con mayor razón, estamos en el Perú, estamos en el extranjero. Hasta ahora estoy esperando. Han pasado 8 años. ¿Por qué? Porque nunca se demostró. Y ahora, hay tantos libros, hay internet, y busquen ustedes, o pongan, en Garcilaso se enseña que un mesodén está ubicado de canino a canino, para que vean cómo va a hacerse famoso. Si lo ponen en Facebook, nosotros podemos. Pero famosos por los insultos que le van a enviar. También nos permite, hay caninos, fíjense que no ilusionan en su posición y se localizan en esta zona, transversalmente. Y le digo porque tengo la casuística, ¿no? Si nunca hubiera visto, me quedo callado, porque ¿qué voy a hablar de eso? Pero si he tomado la radiografía, la he interpretado y he hecho la cirugía para poder traerla, tengo para contar. Y por último, tenemos la oclusal inferior panorámica. Donde el rayo central va perpendicular a la película. Punto de referencia 2 centímetros por debajo hacia atrás del mentón, o sea, a nivel de las premolares. Doctor, no tiene premolares, agujero mentoniano. Aquí al centro, porque es central. En cambio, si es látero, a nivel de debajo del reborde, en el borde basal mandibular. La posición de la película es el eje lunar más largo,
de derecha a izquierda, y la posición de la cabeza del paciente en la posición 3. Es la única técnica radiográfica donde el paciente se coloca en 3 posiciones. 1 para la maxilar superior, 2 para la mandíbula y 3 para las técnicas caudales. De ahí que nosotros le podemos decir cráneo axial, glabelo axial, naso axial y antero caudal, oclusal caudal panorámica. Obviamos la palabra inferior. Esta técnica radiográfica, la oclusal caudal panorámica o inferior panorámica, nos permite observar fracturas a nivel de la sínfisis membraniana en línea media, fracturas de la zona del cuerpo de la mandíbula, pero asimismo, por la dirección del radio central, la mejor técnica para poder fracturas de la zona del cuerpo mandibular es la látero caudal o látero oclusal. Vamos a ver ahora que hablemos de incidencias laterales. ¿Ya? También nos permite observar lesiones quísticas y tumorales que estén localizadas en la zona anterior mandibular. ¿Por qué? Cuando hay una lesión quística o tumoral, como vamos a ver en un plano ortográfico acá en la pieza de detalle, esta nos va a demostrar si presenta un quiste, que es la expansión de las corticales, y si fuera un tumor, la distribución de, así como está en el mapa. Fíjense que en una radiografía panorámica, muchas veces, cuando la fractura no presenta desplazamiento en la línea media, no se observa en la técnica panorámica. ¿Por qué? Porque se superponen las vértebras cervicales. Entonces la densidad aumenta y no va a permitir el trazo de fractura. Pero en una radiografía oclusal, sobre todo una oclusal inferior, o una caudal panorámica o una antero inferior, sí nos va a permitir observar el desplazamiento de las corticales. ¿Y saben por qué? ¿Quién me dice? Si coloco la película acá y el radio viene acá, ¿hay alguna estructura anatómica que se superpone? ¿Hay alguna? Claro, está libre. No hay ninguna estructura anatómica que se superponga. En cambio, la panorámica, vértebra, base del cráneo, todas son estructuras que se superponen. Por eso que para algunas áreas la panorámica para mí está limitada. Pero otros profesores dicen que no se puede hacer. Bueno, cada uno con su capricho. Entonces ya hemos hablado de las variantes centrales, ahora vamos a hablar de las variantes laterales. Ya tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5. De las 5, solamente 2 van verticales y 3 las películas horizontales. Acá hemos visto todo lo que es con la variante central. Ahora vamos a ver con la variante lateral. Con respecto a la lateral tenemos la posteroclusal para la maxilar superior, o posteroaxial. Usamos una angulación de 65 grados. La película va vertical y la posición de la cabeza es 1. Punto de referencia, agujero intraorbitario. El cono va más arriba, aumentamos el tiempo de posición y sobre todo que
la imagen que vamos a obtener en esta toma radiográfica es desde la última molar hasta el canino. La semana pasada se dio un caso, el día martes, cuando mi señor padre, donde una alumna vino y dijo: doctor, tengo una emergencia en cirugía, pero mi paciente no permite tomarle una radiografía de la segunda molar porque le da náusea, está anestesiado, está sangrando, no pueden extraerle un remanente radicular. Y la verdad que no sabemos qué técnica emplear. Entonces el padre agarra y le dice: tómale una oclusal. Se quedó pensando: oclusal. Oclusal conozco dos: la superior panorámica y la inferior panorámica. Bueno, trae una oclusal y te voy a enseñar. Le toma la radiografía oclusal y sale por tercera, segunda, primera, premolares, canino, lateral y a veces hasta el incisivo central. Se quedó sorprendida la alumna y también su profesor de cirugía. Es que está bien que la tecnología esté en moda, que sea lo mejor, pero no todos tenemos la posibilidad. No todos tenemos la posibilidad de comprar un equipo panorámico, un Conenbeam, ¿ya? Porque eso sí, al menos el Conenbeam nos permite observar la imagen de la estructura en 3 dimensiones. Es importante conocer estas técnicas, porque fíjense que a pesar que acá hay un panorámico digital, ¿no?, y que cerca hay Conenbeam, no sabían qué hacer con el paciente en ese momento. Yo que estamos en una universidad, cuando ustedes estén en su consulta privada, no van a salir con el paciente a buscar dónde le toman pues, un Conenbeam para poder ver la posición de esa estructura anatómica. Pregunten qué cosa quiere delegar, no tengo problema. Pregunten. Por último, tenemos la... Sí, ¿qué pasa? Rápido, se ha continuado clase. Sí, vamos a la pausa. Por último tenemos la laterocaudal inferior. Bueno, ya, si yo digo laterocaudal, ya no tengo por qué decir inferior. Ya se sobreentiende que caudal es inferior. El radio central va perpendicular a la película. La película va el eje más largo vertical y la posición de la cabeza es derecha. Esta técnica radiográfica nos va a permitir observar las corticales a nivel de la zona del cuerpo mandibular para poder ver si en ellas hay expansión debido a un quiste o destrucción por un tumor. ¿Alguna pregunta? Entonces, cada uno que trae un paciente, ya saben, eso ya lo grabé, tienen que grabar.